Damos gracias nuevamente al Señor por su bondad, su amor, perdón, y su misericordia infinita. Damos gracias a Dios también por estos medios, hermanos, que Dios nos concede para podernos comunicar con ustedes, ¿verdad? Pues todos sabemos cómo está la situación ahorita, pero gracias a Dios que siempre Dios pone los medios para que de alguna forma o de otra, pues podamos impartirles algo de la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a hacer una oración en el nombre del Señor. Soberano Dios y Padre, lleno de honra, de gloria y de alabanza, ante su dulce y bendita presencia me presento, Señor, y presento también a su iglesia, a su pueblo. Señor, con un corazón agradecido, Padre Santísimo, por todo lo recibido de su mano, dándole gracias por la vida y la salud que nos concede, y dándole gracias también, Señor, porque nos concede, Señor, expresar algo de su palabra a través de estos medios. Pido, Señor eterno, por cada familia, Señor, que nos escuchen, que usted los bendiga, Padre Santísimo, y que bendiga también el mensaje de su palabra, que sea de su agrado y que también sea de beneficio para todos los oyentes en el dulce y bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Pido, Señor, me dé la gracia, el entendimiento y la sabiduría, Señor, para que todo lo que haga, Señor, sea bajo la inspiración de su Espíritu Santo y que todo sea para gloria, honra y alabanza de su nombre y también, Señor, para beneficio de los oyentes. En Cristo Jesús, su Hijo amado, se lo pedimos, Señor nuestro. Amén, amén. Hermanos, vamos a darle lectura a una porción bíblica aquí en el Evangelio, hermanos, según San Lucas, en Lucas capítulo 18, y vamos a mirar los versos del 1 al 8, hermanos, para empezar. Y ya si nos alcanza el tiempo, pues entonces, ¿verdad? Consideraremos algunas otras escrituras. Capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, dice así, empezando en el verso 1 hasta el verso 8. Y dice de la siguiente manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, para que esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo esto, hermanos. Muy bien. Bueno, miramos aquí, hermanos, en la palabra de Dios, que el Señor expone, ¿verdad?, a sus discípulos una parábola, ¿verdad? ¿Y qué es una parábola? ¿Verdad? Bueno, es verdad, hermanos,
un ejemplo, ¿verdad? Se toman cosas terrenas, ¿verdad? O de cosas terrenas, ¿verdad? Que nosotros las podemos ver, las podemos palpar, ¿verdad? Para ejemplificar, ¿verdad? O ilustrar cosas celestiales o espirituales, ¿verdad? Como se dé el caso aquí. Todos conocemos, ¿verdad? Una viuda, todos conocemos a un juez, ¿verdad? Y podemos asimilar algo de ello. Lo importante aquí, hermanos, de esto es que esta parábola, ¿verdad? Era, dice que sobre la necesidad de orar siempre, ¿verdad? Bueno, ¿qué es oración? ¿Verdad? Bueno, oración, hermanos, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Mejor dicho, orar. Tiene tres sinónimos, ¿verdad? Y es pedir, es rogar y es suplicar. Pedir, rogar y suplicar. Si bien me recuerdo, dimos aproximadamente entre 5 a 6 sermones o, perdón, enseñanzas, ¿verdad? De mensajes en el año antepasado, el 19, al empezar el año, ¿verdad? Eso nos llevó como unos mes y medio aproximadamente, ¿verdad? Acerca de la oración, ¿verdad? Y bueno, Dios nos bendijo grandemente, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que es, ¿verdad? Y qué importante, hermanos, es, ¿verdad? Saber que en la actualidad, hermanos, el tiempo está pasando por necesidad. Y aquí, ¿verdad? Es nada más y nada menos el maestro de maestros, ¿verdad? El que conoce todas las cosas. Entendemos que Jesús es Dios manifestado en carne, ¿verdad? Así lo da a entender la palabra. Entendemos también que, Dios, que el Señor, ¿verdad? Enseñó, ¿verdad? El ejemplo. Siempre el Señor fue el ejemplo máximo, máximo a seguir, máximo a imitar, ¿verdad? Si nosotros nos esforzamos por hacer lo posible, hermanos, a imitar a nuestro maestro, hermanos, superaríamos, escalaríamos grandemente en nuestra vida espiritual y conocimiento en Dios y en su santa y bendita palabra. Bueno, este maestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro hermano, nuestro amigo, ¿verdad? Y todo eso, todo lo bueno, ¿verdad? Le podemos llamar al Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre habló la verdad, siempre enseñó la verdad, porque Él mismo es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente eso, hermanos, es eso y mucho más, hermanos, es el Señor. Entonces, partiendo de este punto, ¿verdad? Entendemos que si Jesús enseñó la verdad y es la verdad y está diciendo esto, ¿verdad? A sus discípulos, les está, ¿verdad? Administrando una parábola, ¿verdad? Acerca de la necesidad de orar, necesidad de orar y no desmayar, hermanos, ¿verdad? Entonces, Jesús miraba y mira, hermanos, en el ser humano que hay una necesidad de orar. Debo decir esto, Dios creó al ser humano, hermanos, con muchas necesidades. Necesidades físicas y necesidades sí, físicas, fisiológicas, ¿verdad? Y necesidades espirituales. Las necesidades
fisiológicas, hermanos, por ejemplo, como dormir. eh, Sabemos que se supera, se mejora, ¿verdad? Descansando, yendo a la cama, a descansar, ¿verdad? Y el sueño nos da fortaleza, necesidad, ¿verdad? De alimentar, ¿verdad? Sabemos que se mejora, ¿verdad? Ingiriendo alimentos y así sucesivamente, ¿verdad? Lo podemos, ¿verdad?, obtener. Pero la necesidad espiritual, porque también nos creó con necesidades espirituales, ¿verdad? El hombre necesita, hermanos, tener comunión con Dios. El hombre necesita tener una comunicación con Dios, ¿verdad? Y todo eso nos conlleva y suple la oración, ¿verdad? Alguien dijo, ¿verdad?, que la oración es, hermanos, ¿verdad? El acercamiento a Dios y el cambio de todas las cosas. Y si esto es verdad, y claro que es verdad, naturalmente, porque lo hemos experimentado muchas veces, ¿verdad? Que la oración nos acerca a Dios. ¿Por qué nos acerca a Dios? Hermanos, ¿por qué? Porque acordémonos, ¿verdad? Orar es clamar, es suplicar, es pedir, es rogar, ¿verdad? Al Señor, naturalmente, ¿verdad? Entonces, el Señor no está sordo, Él hizo el oído. El Señor no está ciego, Él hizo la vista. Y si Él no está sordo, hermanos, Él nos escucha, hermanos, como decir que ustedes me van a ver, ¿verdad? A través, ¿verdad? De esta red social, ¿verdad? Por las cuales estamos transmitiendo, ¿verdad? Breves mensajes de la palabra del Señor. Entonces, si el Señor Jesucristo, siendo la verdad, ¿verdad? Que lleva a la vida eterna, debemos de creerle. Y si es que le creemos, entonces debemos, hermanos, de poner en obra lo que Él enseñó a sus discípulos, porque nosotros también somos sus discípulos, porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y disciplinados por esa palabra misma del Señor que implantó en el corazón de aquellos 12 hombres, hermanos, a quien, ¿verdad?, les llamó discípulos y también les llamó apóstoles. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Nosotros podemos saber muchas cosas y de hecho que las sabemos, pero si no las ponemos por obra, no vamos a obtener el fruto, los buenos resultados que aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros sabemos hacer, ¿verdad? Si no las hacemos, no las ponemos por obra, no vamos a obtener fruto, no vamos a obtener ganancia de aquello. Lo mismo, hermanos, en el asunto de la oración. Nosotros sabemos que quien dijo estas palabras fue nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces, si estamos conscientes que Él es quien que nos está, ¿verdad?, invitando a orar, debemos de creerlo y debemos de obedecerlo y debemos, ¿verdad?, de hacerlo. Para obedecerlo tenemos que hacerlo y una vez haciéndolo, vamos a mirar nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir en el Señor, el beneficio, el fruto de aquello. Vamos a ver un cambio primeramente en nuestra vida y después de ese cambio, ¿verdad? La oración es muy amplia, ¿verdad? Y mi deseo es, hermanos, ¿verdad?, que me van a mirar, ¿verdad? O que me están mirando ya cuando ustedes miren esto, ¿verdad? Que este año
Hermanos, yo sé que ustedes oran, yo oro también, ustedes oran por mí, yo oro también por ustedes, pero yo quiero invitarlos, yo quiero retarlos, hermanos, en el nombre del Señor, a que este año, ¿verdad?, sea un año que marque, que quede bien definido en nuestra vida de oración como hijos del Señor, como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, que somos hermanos y hermanos. No debemos de engañarnos, no debemos de engañarnos. Dice el Señor en su palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No nos engañemos. Necesitamos de la oración. Necesitamos de tomarnos de la mano de Dios. Necesitamos platicar con Dios. Necesitamos declamar por la ayuda espiritual, por la ayuda indeleble, por la ayuda, ¿verdad?, que viene, que emana de la gracia, de la misericordia, del trono excelso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque solamente Él tiene la palabra, solamente Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades y solamente, ¿verdad?, a Él podemos clamar en oración, podemos, ¿verdad?, y ir con toda la confianza de nuestro corazón. Él no nos va a defraudar, Él no nos va a quedar mal, Él no va a andarnos criticando como usualmente tiene la tendencia de hacerlo el ser humano, ¿verdad? Podemos, hermanos, ir a Él en toda confianza, en toda certidumbre de fe. Él no nos va a hacer quedar mal, hermanos, porque Él es fiel a sus promesas. Él es bueno, Él es justo, Él es misericordioso y Él escucha la oración. Amén. Así dice su palabra, hermanos. Ahorita al ratito vamos a llegar por ahí. Entonces, aquí habla, dice que, ¿verdad?, esta parábola fue con el objetivo de hacerles entender, hacerles conscientes de que hay una necesidad de orar, sobre la necesidad de orar. Orar es una necesidad espiritual. Nuestro cuerpo, hermanos, se alimenta con el alimento material. Físicamente nos alimentamos con el alimento espiritual, ¿verdad? Y no voy a hablar de él porque les saco apetito y no quiero que dejen de escuchar el mensaje por irse, ¿verdad?, a freír los frijoles o hacer otra cosa, preparar otro alimento, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, no así, hermanos. Espiritualmente hablando, tenemos necesariamente que hacer uso de los manjares celestiales que emanan del trono de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos, hermanos, es la oración. Es el medio, es en verdad el teléfono del Señor, hermanos, en verdad, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no entendías, que tú no sabías. Qué hermoso, hermanos, dirigirnos a Dios en oración. Déjeme decirle que el Señor tiene muchas líneas, tiene una línea para cada uno de sus hijos a nivel mundial, hermanos. Ese teléfono nunca está ocupado, esa línea nunca pierde su contacto. Siempre, hermanos, no le hace nada el aire, no le hace nada el calor, no le hace nada la lluvia, no puede interferir esas llamadas. El Señor siempre está dispuesto para escucharlo a usted y para escucharme a mí, hermanos, en nuestras oraciones. Hermanos, estamos conscientes de que humanamente hablando, hermanos, necesitamos orar a Dios. Dije, necesitamos orar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos revestidos de una naturaleza humana sumamente débil. Y el enemigo, hermanos,
puede tomar ventaja de nuestra naturaleza humana, de esa debilidad, hermanos, que tenemos todos los seres humanos, y el Señor no quiere eso, no quiere que acontezca eso. Él quiere que estemos fuertes. Por eso Él dijo, ¿verdad? Esta parábola acerca de que necesitamos orar. Hay una necesidad en cada ser humano, querramos o no querramos, de orarle a aquel que todo lo puede, aquel que nos puede auxiliar, aquel que puede bendecirnos y suplir nuestras necesidades, hermanos, habidas y por haber. Una cosa debemos de estar seguros, que no importa qué tamaño o qué sabor, hermanos, o qué tan pequeña o qué tan difícil sea nuestra necesidad, el Señor tiene poder y tiene amor y tiene misericordia y tiene compasión de nuestras necesidades, y porque Él es bueno, hermanos, Él suple nuestras necesidades. Y vale más que lo crea. Y vale más que lo crea, porque si lo cree, lo va a poner por obra. Y si lo pone por obra, le va a salir el jugo espiritual, le va a salir la vitamina espiritual, y usted la va a disfrutar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted va a ser el bendecido, porque su vida va a cambiar, su familia va a cambiar, va a haber una superación espiritual, hermanos, y vamos a sentirnos como lo que en verdad debemos de ser, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mire, me llama la atención, ¿verdad? Dice de orar siempre, 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 hermanos. Hay una, ¿verdad? Escritura también, creo que está en Efesios, por el apóstol Pablo, que la vamos quizá a buscar en otra oportunidad, que dice, ¿verdad? Orar sin cesar. Orar sin cesar. No recuerdo ahorita la cita, pero la vamos a buscar y exponerla en otra oportunidad. Porque queremos, hermanos, usar de todo, de ser posible, lo más posible hasta donde podamos, ¿verdad? Escudriñar todas las escrituras que hablen de oración, que hablen de orar. ¿Por qué? Porque esto es bueno, esto es benéfico para nuestra alma. Esto es el alimento, es parte del alimento espiritual, hermanos, la oración. Qué hermoso es hablar con Dios. Si a usted no le gusta orar, a usted no le gusta hablar con Dios. Hermanos, hablar con Dios es lo más hermoso, es lo más bello, es lo más benéfico. Hermanos, cuando nosotros hablamos con Dios, el diablo huye, el diablo se aleja, el diablo no quiere oír nada, absolutamente nada con relación a Dios. Porque, hermanos, le da migraña, le da dolor de cabeza. Ojalá que le diera el coronavirus también. Hermanos, cuando nosotros hablamos de oración y hablamos en oración con Dios, hermanos, porque, hermanos, es importante y es sumamente interesante. Entonces aquí dice orar siempre, en esta parábola, sobre la necesidad de orar siempre. Hermanos, como hijos de Dios, y como sabios y entendidos que somos, hermanos, porque la palabra de Dios nos da esa luz, ese entendimiento, el Espíritu Santo nos da esa sabiduría, hermanos, debemos de vivir una vida entregada a la oración, al ruego, a la súplica, hermanos, hacia Dios, porque Él tiene, dice su palabra, Él tiene, óigalo bien, Él tiene. Dije, Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Y si Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle, hermanos, nuestra fe es el límite. Nuestra boca es el límite, porque Él tiene mucho más que darnos y lo tiene, ¿sabe? Una cosa, para dárnoslo a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, a sus redimidos, los que Él compró con su preciosa sangre. Sí, por quienes, hermanos, pagó el precio en la cruz del Calvario, sufrió, hermanos, aquellas heridas y aquella corona de espinas, y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que nosotros seamos ahora salvos, hermanos, por gracia. Bendito sea el Señor. Y luego dice, y no desmayar. Sí, no se debe desmayar. Hay personas, y usted debe de conocer algunas personas, que se proponen una meta en su vida, y eso es bueno. Yo estoy al lado de ellas también. Yo apoyo a esas personas.
¿verdad? Que se ponen una meta en su vida. Una vida sin metas, una vida, hermanos, sin metas, pues es una vida, pero no es una vida, ¿verdad? Que tenga, ¿verdad? Una meta definida. Entonces, y las alcanzan, se esfuerzan por alcanzar su meta, y qué bueno la alcanzan de estudiar medicina, de ser abogados, de ser ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, pues nosotros debemos de ser personas, hermanos, entregadas a Dios y ponernos una meta. Hermanos, de orar, de no desmayar, hermanos, en nuestras oraciones y de no desmayar en todos los ejercicios espirituales que debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, como personas conocedoras de la palabra de Dios y como personas que hemos recibido el Espíritu Santo y como personas que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y podrá usted preguntarme, bueno, hermano, ¿y usted está seguro de ello? Claro, por la fe, estamos seguros de lo que estamos diciendo. Apocalipsis nos dice, y no nomás Apocalipsis, nos habla de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ya tendremos algún estudio de eso en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, qué importante es esto, ¿verdad? Sobre la necesidad de orar siempre, no un día sí y otro no. Mire, que el Señor no nos mantiene un día sí y otro no. La mano del Señor está extendida hacia nosotros siempre, 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 siempre. Bien, hermanos, pues aquí trata de una viuda, ¿verdad? Que le insistía y le insistía y le insistía al juez hasta que por fin el juez reaccionó y dijo, para que ya no me siga molestando, enfadando, que no vaya a perder la paciencia, pues entonces le voy a hacer justicia. Entonces el Señor es lo que dice, ¿verdad? Que así como aquella viuda, ¿verdad? Que estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo y no paraba de insistir, no se cansaba, no se cansaba, pues que así debemos de ser insistentes con Dios, ¿verdad? Y luego aquí dice, ¿verdad? Os digo que pronto, perdón, el 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Bueno, esto es lo que espera el Señor, que nosotros clamemos a Él en oración día y noche. Sabemos que en la noche debemos de descansar y así lo hacemos. Pero ¿qué podemos entender? Bueno, al levantarnos, ¿verdad? Es muy importante que antes de salir nosotros de casa, hermanos, oremos a Dios. En el día, hermanos, también, ¿verdad? En nuestros momentos libres que podemos pensar, ¿verdad? Un poquito que tenemos chance de pensar. Yo sé que todos trabajamos, tenemos que estar, ¿verdad? Con el pensamiento ahí en el trabajo, pero agarramos break, ¿verdad? Es tiempo de comida y también es importantísimo darle gracias a Dios por los alimentos. También es una oración de acción de gracias por aquellos alimentos que Dios nos da, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Nos convertimos en orar día y noche, como dice aquí el Señor. Y en la noche, ¿verdad? Antes de irnos a cama al descanso, ¿verdad? También orar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en algunos, ¿verdad? Pasitos ahí para la oración también. Ahora, miren, importante, aquí el 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, en esto también tiene que ver la fe, en cierto sentido, naturalmente. Todo está relacionado, todo está engranado. La oración, el ayuno, la fe y todo ello. ¿Ve? ¿Qué nos da a entender aquí? Que puede llegar el momento en que la persona, si no obtiene los resultados que él desea o que ella desea, puede perder la fe y sencillamente dejar de orar. ¿Cuándo viene la respuesta, hermanos? ¿Cuándo viene la respuesta a nuestra vida? De la petición de la oración, de parte de Dios. ¿Cuándo viene la respuesta? ¿Cuando nosotros querramos o cuando sea la voluntad de Dios? Naturalmente, cuando sea la voluntad de Dios. Dios no nos va a contestar, hermanos, cuando yo quiera exactamente, ni como yo quiera.
Dios nos va a contestar de acuerdo a su santa y bendita voluntad, pero Él va a contestar. Va a contestar en el tiempo de Dios y de acuerdo a como Él lo considera correcto y diríamos más bien perfecto para nosotros, para nuestra vida. Dios nunca nos va a dar, óigalo bien, Dios nunca nos va a dar lo que no nos convenga en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente sabio. Y si Dios sabe que aquello que le estamos pidiendo, ¿verdad? Nos va a hacer daño, nos va a hacer mal, nos vamos a perder, va a perderse nuestra alma, nunca nos lo va a dar. Así es de que si usted está pidiendo algo injusto, algo que no es correcto ante los ojos de Dios, nunca lo va a recibir. Dios nos va a dar siempre solamente lo que Él considera bueno para nuestras vidas, para nuestras familias, porque Él no quiere que nadie de nosotros perezcamos. Amén. Así dice el apóstol Santiago. Piden y no reciben, porque no piden correctamente y no saben pedir. Pidámosle a Dios, hermanos, en oración, que nos dé la sabiduría para pedirle, ¿verdad? Agradablemente a Él, que nuestras peticiones sean agradables y que nuestra oración llegue, ¿verdad? A Él. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿por qué necesitamos pedir? Bueno, porque somos humanos naturalmente. ¿A quién debemos orar? Esto es importante. Ya dije a Dios, ¿verdad? ¿A quién debemos orar? A Dios. Así dice, hermanos, en el Salmo 65, 2. Porque tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Lo puede confirmar en su Biblia. Salmo 65, verso 2. Así dice. Porque tú oyes la oración, así dice el salmista. A ti vendrá toda carne. Entonces el salmista, ¿quién fue el salmista? ¿Verdad? Pues fue un hombre que tenía muchas experiencias con Dios, ¿verdad? David escribió muchos salmos, naturalmente, ¿verdad? Pero si el salmista le dice a Dios, porque tú oyes la oración, es porque tenía experiencia en que él había rogado, suplicado a Dios, clamado a Dios en oración y había tenido la respuesta dentro del tiempo de Dios. Si Dios ve que hay una emergencia, una necesidad, hermanos, y que esa necesidad es para bien de nuestra vida y para honra y gloria de su nombre, Dios ténganlo por seguro que Dios va a contestar inmediatamente. Inmediatamente. Amén. La gloria y la alabanza sea a Dios. Entonces, qué importante, digo esto, hermanos, ¿verdad? Porque hay gente en el mundo que no tienen el conocimiento como lo tiene usted y vuestro servidor en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que también no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no oran a Dios, no, lamentablemente no oran a Dios. Oran, ¿verdad? A imágenes, oran a ídolos, oran a estampas, oran ¿verdad? A enfijes de piedra, de barro, de madera, etcétera, etcétera. Nunca, óigalo bien, nunca quien haga esto, nunca, pero nunca de los nunca va a recibir respuesta, porque todo eso es inerto. Inerto quiere decir que no tiene vida. Es inerto, no tiene vida. No se pueden mover ni a sí mismos. Esas figuras, ¿verdad? Dice el salmista ahí en el Salmo 115, que como no tienen pies, los tienen que cargar, que no oyen, no huelen con sus narices. Entonces, si usted no pertenece a la iglesia del Señor, bueno, le invitamos a que pertenezca naturalmente, pero le invitamos a que no se dirija a ellos, no se dirija a ninguna imagen, no tiene, en alguna ocasión vamos a dar algunos estudios de esto. Creo que Dios nos los va a conceder y va a mirar por la palabra de Dios, nos vamos a ir por la palabra, lo que dice Dios en su palabra acerca de ello, ¿verdad? Entonces le invitamos, ¿verdad? En el nombre del Señor, que usted ore a Dios solamente, el creador del universo, el creador de lo visible y de lo invisible, que ore en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso sí, usted lo puede mencionar, lo puede usar, y si usted lo menciona y lo usa y engendra fe, usted va a recibir la bendición de parte de Dios, porque eso es lo que Dios quiere,
que oremos a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso es muy importante, sumamente importante. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué debemos de orar? ¿Por quién debemos de orar, mejor dicho? ¿Por quién? Bueno, hermanos, debemos de orar, ¿verdad? Por nosotros mismos, naturalmente. Primeramente, yo creo que ahí, ¿verdad? Debemos de orar por nuestras necesidades como humanos. Pero hay una necesidad muy grande, hermanos, y ojalá que la podamos asimilar. Nosotros tenemos conocimiento en la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, ya lo dije y lo estoy repitiendo, y hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Nuestros pecados han sido perdonados por la invocación del nombre de Jesucristo y ha hecho efecto en nuestra vida todo el sacrificio expiatorio del Señor. Hemos quedado perdonados, hemos quedado santificados y nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, pero déjenme decirle, y oiga bien lo que voy a decir. Todo eso que hemos recibido de Dios nos compromete y nosotros somos responsables, querramos o no, lo creamos o no lo creamos, somos responsables de interceder por el mundo. Óigalo bien, por las necesidades del mundo. Y el mundo está pasando por una necesidad muy grande. Y los únicos embajadores, óigalo bien, los únicos embajadores que tenemos la palabra, que tenemos el privilegio de orar al que todo lo puede en el nombre de Jesucristo su Hijo, es la iglesia que Jesucristo compró con su sangre preciosa, sobre la cual ha sido invocado el nombre de Jesucristo. Vale, más que lo crea, nosotros tenemos una grande responsabilidad. Y ahorita hay una necesidad grande, pero muy grande en el mundo entero. El mundo está pasando por una epidemia, hermanos, por una pandemia, hermanos. Y hay una necesidad grandísima. Familias se están acabando, hermanos. Y no trato de asustarlos, más bien trato de hacerlos conscientes que tenemos una necesidad de orar. Es tiempo, hermanos, que le dé descanso al teléfono. Es tiempo que le dé descanso al celular. Es tiempo que le dé descanso al internet, hermanos, y nos conectemos todos, pero todos con Dios, hermanos, a través de la oración, y que todos, hermanos, aunque no nos vemos físicamente, pero que todos nos encontremos en la mañana, hermanos, si es posible a mediodía, y hermanos, de seguro en la noche también, hermanos, rodeados ante el trono de la misericordia eterna de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque solamente Él tiene la respuesta a todas las necesidades del mundo, hermanos, y las de nuestras familias. Miren, hermanos, hay una crisis mundial económica. Si esto se agudiza más, hermanos, se pondrá muy triste la situación. Hay una necesidad muy grande, hermanos, en los gobernantes, en los gobiernos, en los nuestros aquí en Estados Unidos en estos días. Hay una necesidad muy grande. No nos convirtamos en críticos, convertámonos en intercesores. Nadie es perfecto, ningún gobierno de ninguna nación es perfecto. No demandemos perfección, más bien tomémonos en el nombre del Señor de la mano poderosa de Dios a través de la oración. Por quien sea el gobernante, por quien sea el presidente, quien sea su gabinete, hermanos, son seres humanos débiles, faltos, imperfectos delante de Dios, por los cuales debemos de orar para que Dios nos fortalezca y el Señor los use por bien de toda la nación y de tantas naciones que dependen de esta nación que ha sido tan benévola, hermanos, con tantas naciones. Agradecidos debemos de estar, hermanos, que Dios nos concede estar aquí en esta nación que tanto nos ha dado, que nos abrió los brazos y nos recibió con todas nuestras, hermanos, dificultades y necesidades. Yo les invito, hermanos, miren, hay familias, hermanos, totalmente caídas espiritualmente. Hay familias distorsionadas. Ahorita, hermanos, la ciencia, el enemigo está usando la ciencia. Hermanos, usted llega a una casa, toca y si le abren la puerta, pues ya se ganó la lotería. Pero cada uno está en su rincón, cada uno está en su sofá. Hermanos, cada quien con su celular, desde el más chiquito hasta el más grande, allí están. Están en casa todos, pero todos están en cierto sentido distanciados. Cada quien está en su mundo.
saben tantos programas y tantos nombres de tantas cosas, pero no saben orar, no saben clamar a Dios. Eso es triste. No saben versos de la palabra de Dios, no saben ni siquiera Hechos 2:38, hermanos. El versículo que nos identifica, que lo hemos tomado como un distintivo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es tiempo que le demos, hermanos, ¿verdad? Un break al celular, un break al internet, y que tomemos tiempo para orar, porque Jesucristo dijo y dice que hay necesidad de orar. Necesidad de orar. Y quisiera decirles qué es necesidad. Amén. Necesidad, ya se me está acabó el tiempo, hermanos, pero les quiero decir esto. Necesidad dice que es un impulso, dice el diccionario en español, perdón, dice que es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Todo aquello que uno no puede presidir. Hermanos, infalible, óigalo bien. ¿Y qué es infalible? Infalible, hermanos, dice que es, hermanos, que no puede engañar, ni engañarse, seguro, cierto. Entonces, es cierto, es seguro, es infalible, que hay una necesidad a nivel mundial y importante, que en la esfera del mundo está usted, está su familia, están sus negocios, está su salud y está todo nuestro contorno, hermanos. Ahí está. Hermanos, el mensaje muy sencillo. Hay una necesidad de orar. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de orar por todo lo que nos rodea, hermanos, para que todo esto mejore, hermanos, para que la mano del Señor, hermanos, sea extendida hacia todas estas necesidades, hermanos, que nos rodean, ¿verdad? Aunque lo querramos, lo aceptemos, o no lo aceptemos, o no lo querramos, o no lo deseemos, hermanos, de todas maneras, aquí estamos en el mundo y nos rodean todas estas necesidades. Así de que les invitamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Y bueno, me quedaron muchas citas, pero tenemos mucho más tiempo, hermanos. Queremos seguir hablando de todo esto en el nombre del Señor. Hermanos, quiero, ¿verdad? Invitarlos a orar, naturalmente, ¿verdad? Aquí hacemos una oración muy pequeña y general, se puede decir. Pues sí, es general, ¿verdad? Pero ya vamos a estar enseñando más a la iglesia esto, y vamos a estar, ¿verdad? Tomando más tiempecito con la ayuda del Señor para seguir hablando de esto, ¿verdad? Porque esto es muy importante, ¿verdad? Para nuestras vidas como cristianos. Bien, hermanos, en vista que el tiempo se me ha ido, les invito a orar, ¿verdad? Por nuestros gobernantes, ¿verdad? Que ya les dije, y nuestros misioneros, ¿verdad? Cada quien tiene un trabajo muy diferente, es como negro y blanco, ¿verdad? El trabajo de los gobernantes y el trabajo de los misioneros. Ambos son sumamente importantes, ¿verdad? Para el bienestar de los seres humanos, ¿verdad? Los enfermos, hermanos, que hay enfermos, ya los hospitales no tienen camas, no tienen nada para recibir enfermos. Las ambulancias ya han recibido ciertas instrucciones que no lleven a gente, cuerpos ya muy enfermos, ¿verdad? Porque no hay lugar. Bueno, eso nos debe de impulsar y de hacer creer, ¿verdad? Que en verdad hay una necesidad, ¿verdad? De orar al que todo lo puede, al que puede, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, terminar con esta pandemia, hermanos, ¿verdad? Por la iglesia, hermanos, por, ¿verdad? Los presos, ¿verdad? Como siempre estamos orando por ellos, por los huérfanos también, y por las viudas, hermanos, y por tantas familias, tantos hermanos que están, ¿verdad? Sufriendo, ¿verdad? La separación de sus seres queridos, que están muriendo, ¿verdad? Mayormente por este virus COVID-19, ¿verdad? Que es, ahorita esta es la moda, ¿verdad? Entonces vamos a orar por estas necesidades, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y
¿verdad? Si usted es de la iglesia o no es de la iglesia, nos ha visitado o no nos ha visitado y necesita una oración, ¿verdad? Pues por teléfono las hacemos, ¿verdad? Virtuales, ¿verdad? Nos puede llamar, ¿verdad? A nuestro teléfono, ¿verdad? Área 323, ¿verdad? 972-6749 y estamos para atenderle, como les dije, ¿verdad? El domingo pasado, nosotros no cobramos, ¿verdad? Atendemos, ¿verdad? A consejería familiar, matrimonial también y ¿verdad? A los servicios fúnebres también y todo lo que hacemos, ¿verdad? Verdaderamente no cobramos, ¿verdad? Dios dijo, el Señor dijo, ¿verdad? Ir y dar de gracia lo que de gracia habéis recibido y, ¿verdad? ¿Verdad? Sujetamos, ¿verdad? Lo más cerca posible a todo ello. Entonces vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor por estas necesidades que escribí aquí. En el nombre de Jesús, oremos. Soberano Dios y Padre, lleno de toda honra, de toda gloria y alabanza. Ante su dulce y bendita presencia estamos dándole gracias con un corazón agradecido por habernos permitido el haber, Señor, expuesto su palabra. Padre, estamos presentando estas necesidades que hemos expresado ya, Padre, teniendo la plena seguridad, Señor, que usted es bueno, que usted es justo, que usted es benévolo, Padre, y que tendrá a bien de contestar cada una de ellas. Mira, Padre, cuánta familia enlutada. Mira, Padre, cuánta familia triste con tristeza. Mira, Padre, cuánta familia con escasez económica. A muchas familias que están viviendo en la calle, Padre Santo. Muchas familias tendrán hambre también. Estamos pidiendo que usted en su amor benigno, usted en su amor santo, usted en su amor sagrado, haga uso de su misericordia, Padre, y termine, Señor, esta pandemia a nivel mundial. Quizás alguien piense y diga, es mucho lo que el pastor Damián está pidiendo. Pues, Señor, yo creo en su palabra, yo creo en su poder, yo creo en su amor, y yo creo que su poder, su amor y su misericordia y su bondad son mucho más grandes, Padre Santo, que esta pandemia. Usted tiene el poder para hacerlo. Le pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tenga a bien, Señor, de reprender. Solamente diga su palabra y esta pandemia terminará y todo regresará, Señor, a la normalidad. Perdónanos, Padre Santo. Perdona a toda la gente que no cree en usted, que no ora a usted, que no clama a usted. Señor, perdónenos, Señor, y extienda su mano de misericordia, de bondad y de clemencia. Señor, esto está triste, esto está pésimo. Señor, en el nombre de Jesucristo, confiamos en sus promesas y seguimos creyendo y confiando que usted es bueno y misericordioso y que, Señor, tendrá misericordia de esta humanidad. Conceda, Señor, que toda la iglesia de Highland Park y todos los que miren, Señor, este mensaje, Padre Santo, les inyecte un sentir, un deseo de orar a usted, de usar más tiempo, Señor, hacer más tiempo, apartar más tiempo para dedicarlo a platicar, a usarlo para la oración, al clamor, Señor, a la súplica, al ruego, Padre Santo, y de seguro que usted tendrá a bien, Señor, de responder la oración. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, ¿verdad? Habíamos anunciado que hoy vamos a estar en el templo, pero en vista de ciertas circunstancias que estuvimos investigando, hermanos, con algunas familias, ¿verdad? Decidimos juntamente nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Trejo, ¿verdad? Posponerlo por hoy también, y ya el domingo, ¿verdad? Por allá como para el viernes o el sábado les anunciamos si ya nos
vamos a congregar, ¿verdad?, nuevamente en el templo, o nos guardamos algún otro domingo también fuera del templo. Todo lo hacemos por precaución y porque les amamos, hermanos, y porque no queremos, ¿verdad?, que nadie se nos vaya a infectar ahí en el templo, naturalmente, ¿verdad?, porque pues, nuestra salud es muy importante. Hermanos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, ¿verdad? Oremos siempre los unos por los otros en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.